Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos, y esta hermosa melodía decía, Jesús me libertó. Y la pregunta es, ¿ya nos libertaría, hermanos, de la arrogancia, de la vanidad, de la soberbia? ¿Ya nos lograría libertar nuestro Señor de esas cosas? Porque vamos a ver un hermoso tema, hermanos, y hago esta pregunta porque vemos que sus apóstoles anduvieron 3 años y medio junto con Él, viendo sus maravillas, viendo el comportamiento del Señor, viendo su humildad, pero llegó un momento en que van caminando y nos damos cuenta a través de la lectura que vamos a ver, hermanos, que como que no habían aprendido, o como que la arrogancia, la soberbia, la vanidad todavía estaba en ellos. Y es peligroso eso, hermanos, porque dice que nuestro Dios al soberbio, al arrogante, lo mira de lejos, pero al humilde Dios lo ama. Y el título del tema es Aprendiendo a ser humildes, hermanos. Y vamos a leer en San Marcos, en el capítulo 10, del versículo 33 al 45. Pueden estar sentados, amados hermanos. Tomen sus Biblias, lean. Y la palabra de nuestro Dios dice así, hermanos: He aquí, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, y le azotarán y escupirán en él, y le matarán, mas al tercer día resucitará. Entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se llegaron a él diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéremos. Y él les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Y ellos le dijeron: Danos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu diestra y el otro a tu siniestra. Entonces Jesús les dijo: ¿No sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados del bautismo de que yo soy bautizado? Y ellos dijeron: Podemos. Y Jesús les dijo: A la verdad, del vaso que yo bebo beberéis, y del bautismo de que soy bautizado seréis bautizados, mas que os sentéis a mi diestra y a mi siniestra, no es mío darlo, sino a quien está aparejado. Y como lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse de Jacobo y de Juan. Mas Jesús, llamándoles, les dice: ¿Sabéis que los que ven ser príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad? Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Vamos a leer el 44, hermanos, y dice: Y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero será siervo de todos. Jesús, hermanos, viene hablando con sus discípulos y Él les viene explicando qué es lo que iba a sucederle a Él. Y por eso es que yo les decía, parecía que ellos no habían entendido, hermanos, o que esa mente de soberbia, de altivez, de querer ser grandes,
Parece que no había trabajado las palabras de Cristo todavía en ellos. Y ellos se atreven a pedirle ese puesto. Y dice Jesús, bueno, podrán beber del vaso que yo voy a beber y podrán ser bautizados del bautizo del cual yo voy a ser bautizado. Y me asombra la respuesta de estos hombres, hermanos. No lo piensan. Con seguridad. Dice, podemos. Claro que podemos. Pero ¿qué movía esa respuesta, hermanos? Porque ellos dieron esa respuesta tan tajante y tan afirmativa de que sí podían hacerlo. ¿Acaso ellos esperaban que el Señor les iban a decir, wow, ustedes sí son valientes, ustedes sí se merecen estar uno a mi derecha y el otro a la izquierda? Dice Jesús, ustedes no saben lo que piden, dice. Y me pongo a pensar, hermanos, si usted juntara a sus hijos y usted les dijera, ¿saben qué? El doctor me ha dado 3 meses de vida. Y que sus hijos le dijeran, en lugar de consolarlo, en lugar de darle palabras de ánimo, y que ellos le dijeran, bueno, ¿y a quién le vas a dejar la herencia? Usted como padre, ¿cómo se sentiría, hermano, con esas palabras? Imagínense el maestro escuchando estas cosas. A veces somos tan atrevidos, hermanos, a veces somos tan arrogantes que no medimos las contestaciones que damos, porque nuestro ego es demasiado, hermanos. No era así Jesús. Y por eso digo, y no malmiro, digo, si ellos en 3 años y medio no pudieron aprender, nosotros que tenemos 5, 10, 15, 20 años, 30 años en el Evangelio y seguimos con esa arrogancia, con esa soberbia, digo, no culpo a los apóstoles. Si yo no he podido aprender en 30 años, en 20 años, bueno, pues ¿cómo les voy a pedir que ellos hayan podido aprender en 3 años y medio? Pero es necesario, hermanos, que nosotros vayamos aprendiendo a ser humildes, hermanos. Y la humildad, hermanos, a lo mejor nosotros la confundimos. A veces nosotros pensamos que la humildad es caminar con la cabeza para abajo, o no saber decir no. Nosotros muchas veces confundimos la humildad. La humildad está en obedecer a nuestro Creador como Él quiere, hermanos. Cuando nosotros nos atrevemos a cuando Él nos ordena algo y nosotros nos atrevemos a decir, no creo que sea tan malo, o no creo esto, hermanos, nosotros estamos siendo arrogantes, soberbios, no humildes. Y tenemos de quién aprender la humildad, pero bien, hermanos. Por eso es que los otros 10
Los otros 10 apóstoles, hermanos, cuando oyen esto, dice que se molestaron y se enojaron. Pero, ¿por qué se enojaron? ¿Por qué se enojarían? ¿Porque sentían tristeza por el maestro? ¿O porque estos 2 se les adelantaron a pedir los puestos que a lo mejor ellos 10 también querían, hermanos? Y muchas veces así somos. Queremos puestos. Creemos que un puesto dentro de la iglesia nos da un estatus, hermanos, delante de Dios. Para Dios no lo impresionamos, hermanos. Ellos estaban pensando erróneamente, hermanos. Y así somos los seres humanos. Veamos cómo es que nuestro Dios, hermanos, les advierte bien claro. Él los llama y les empieza a decir: sabéis que se ven, o que los príncipes entre las gentes se enseñorean de ellas, y los que entre ellas son grandes tienen sobre ellas potestad. Mas no será así entre vosotros. Antes, cualquiera que quisiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y cualquiera de vosotros que quisiera hacerse el primero será siervo de todos. Jesús les explica en dónde estaba la verdadera grandeza, en dónde estaba la humildad, hermanos. Y Él le dice: mira, ¿de verdad quieren ser grandes? Sean siervos, sírvanle a todos. ¿Quieren ser el mayor? Aprendan a servir primero. Pero lamentablemente a nosotros no nos gusta eso, hermanos. Nosotros queremos que nos sirvan. A veces queremos un puesto como para poder mandar o para poder estar por encima de los demás, pero Cristo les dijo: entre ustedes no es así. Vosotros todos sois hermanos. A Él les digo: vosotros todos son iguales. Ninguno es más que otro. Pero nosotros, lamentablemente, no hemos logrado comprender eso, hermanos. ¿Para qué quiero un puesto? ¿Para mandar a las gentes? ¿Para enseñorearme de las personas? Eso no es de un hijo de Dios, hermano. Cristo nunca lo hizo con sus apóstoles, hermanos. Él siempre estuvo abajo, como un siervo. Y vamos a ver en San Juan, capítulo 13 del Evangelio de San Juan, hermanos, del versículo 12 al versículo 17. Vamos a ver, hermanos, miren, ¿qué más decía Jesús de esas cosas? Capítulo 13, versículo 12 al 17. Dice así, hermanos, dice: así que después que les hubo lavado los pies y tomando su ropa, volviéndose a sentar a la mesa, díjoles: ¿sabéis
lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Acá Jesús, hermanos, una vez más les muestra a sus discípulos cuán humilde era el Señor. Recordemos que Pedro, hermanos, le decía al maestro: yo no me voy a dejar que me lave los pies, dice. No voy a dejar. ¿Por qué Pedro decía esas palabras, hermanos? ¿Por qué le decía eso a Cristo? Porque ¿quién era el que lavaba los pies a sus amos? Eran los siervos solamente. Ese era su trabajo de los siervos, lavar los pies de sus amos. Pedro, en una cierta reflexión, dice: no me voy a dejar que me laven los pies. Pero no porque Pedro haya sido muy humilde, hermanos, sino porque él sabía quién era Jesús. Y él dice: ustedes me dicen el Señor y lo soy, me dicen el Maestro y tienen razón porque yo lo soy. Pero les voy a enseñar algo grande, algo que tienen que aprender bien para que se les quede en la cabeza. Y es la humildad. Con este acto, hermanos, les estaba dando casi la última enseñanza ya. Él ya se iba a ir. Pero los quería dejar bien entrenados, hermanos, porque sabía que se iban a enfrentar a un mundo lleno de vanidad, lleno de vanagloria, lleno de toda maldad, hermanos. Y ellos tenían que aprender bien del Maestro esa humildad, porque les iba a servir demasiado ser así. Y vemos cómo Cristo, en las últimas palabras, hermanos, en el versículo 16 dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el apóstol es mayor que el que le envió. Y termina con el 17: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis. Pero ¿dónde está la bienaventuranza, hermanos? Dice: bienaventurados si saben estas cosas. Pero no se queda Jesús solamente con que sepan estas cosas. Él termina diciendo: la bienaventuranza es si las hacéis. Eso es lo bueno. ¿De qué nos sirve saber las cosas si no las vamos a poner por obra? ¿De qué nos sirve? O nos serviría en demasiado, pero no para bien, hermanos,
sino para destrucción, porque sabiendo todas estas cosas y no quererlas poner por obra, se llama rebelión para nuestro Dios. Y dice que ningún rebelde, ningún necio va a entrar al reino de los cielos. Por eso Cristo decía, bienaventurados son si las saben, pero más bienaventurados hay si las ponen por obras. Así que yo les he dado ese mandato, pongan por obra eso. ¿Quieren ser felices? ¿Quieren bendición? Sean humildes. Esa fue la clave del éxito del Hijo de Dios, hermanos. En él hubo la máxima expresión de la humildad. Y mucha gente lo amaba por eso. Porque veían que no solo decía, sino hacía las cosas, hermanos. Por eso nosotros, lamentablemente, hermano, no tenemos pretexto. Porque si yo veo a mi hermano que está al lado de mí y me comparo a él, digo, no, pues él también está igual, pues yo por eso soy igual. Pero si yo miro al autor de la humildad, a Cristo Jesús, entonces yo tengo de dónde aprender, hermanos. No tengo ninguna excusa para decir, no, es que Jesús también hacía, no. Por eso, en una parte, hermanos, admiro al apóstol Pablo cuando se atreve a decir, sean imitadores de mí. Fíjense, hermanos, esas palabras con poder, con seguridad. Decía, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y cuando usted lee la vida del apóstol Pablo, hermanos, se da cuenta que él fue un hombre lleno de humildad. Se da cuenta que fue un hombre trabajador para la obra de nuestro Dios, que no solo hablaba, no, él hacía, hermanos. Y por eso todos esos hijos de Dios fueron exitosos, porque aprendieron la humildad del Maestro. Pero no solo a la humildad, sino pusieron por obra esa humildad y se pusieron a trabajar como era el mandamiento de nuestro Dios, que deberían de llevar el Evangelio a muchos lugares, hermanos. El obedecer, eso es la humildad, hermanos. Nosotros podemos decir, yo vengo aquí el sábado, ya obedecí. Está bien, qué bueno que Dios haya dispuesto en nuestro corazón a estar aquí este sábado. Pero eso no quiere decir que seamos humildes, porque estamos aquí en día sábado. Hay más, hay más. Busquemos en la Escritura, hermanos. Si nosotros decimos, ¿qué más? Escudriñemos la Escritura y la Escritura nos va a ir marcando cuántas cosas debemos de hacer. Pero lamentablemente, ¿qué creen, hermanos? Que a lo mejor en toda la semana tocamos la Escritura un día a la vez, el sábado y a lo mejor a media semana, o cuando me toca dar mi tema, o cuando me toca dar mi escuela, a lo mejor me preocupo, tengo que buscar, y los demás días, bueno. Y por eso es que a veces, hermanos, pues nos cuesta ser humildes. Vamos a tener otra lectura en San Lucas, capítulo 22. Versículos 24 y 26, hermanos. San Lucas 22, capítulos 24 y 26. Vamos a ver.
Dice así, hermanos. Entonces Él les dijo: los reyes no, hermano, es San Lucas capítulo 22, versículos 24 al 26, dice así: y hubo entre ellos una contienda, ¿quién de ellos parecía ser el mayor? Entonces Él les dijo: los reyes de las gentes se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen potestad son llamados bienhechores. Mas vosotros no así. Antes antes el que es mayor entre vosotros sea como el más mozo, y el que es príncipe como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Y yo soy entre vosotros como el que sirve. Dice Jesús, les vuelve a preguntar, hermanos, porque ellos alegan con lo mismo: ¿quién irá a ser el mayor? Ahora que ya no esté Jesús, que se vaya, ¿quién va a ser el que va a quedar al frente de todo esto? Y Jesús les vuelve a preguntar: para ustedes, ¿quién es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Y es el que se sienta a la mesa, es el amo, es el patrón, el que se sienta a la mesa. Pero Jesús les vuelve a decir, hermanos, dice: yo soy el amo, yo soy el Señor, yo soy el Maestro, yo soy todo. Pero sin en cambio estoy como ¿quién? Como el que sirve. Yo soy como un siervo, yo soy como un criado. Yo me he logrado rebajar hasta ese punto con ustedes también. Y si Jesús, teniendo toda esa potestad, hermanos, que tenía en los cielos, esa gloria, esa grandeza, pudo venir aquí a la tierra y lograr hacerse como un siervo, nosotros, hermanos, que no tenemos, que no somos dueños ni de nuestra vida, ¿cómo deberíamos de ser? ¿Cómo deberíamos de actuar? A veces, como le digo, no tenemos cuidado, hermanos, y lo que yo digo, eso es. Si hay otra idea mejor de otro hermano, a veces no la acepto. Digo, no está bien. ¿Por qué no podemos aceptar eso, hermanos? Porque nos falta humildad. Porque en nosotros no está la humildad. Y aunque a veces veamos que es mejor lo que nos están planteando, decimos no. Y a lo mejor si tenemos un puesto más todavía, decimos no tajantemente. Eso, hermanos, solamente acarrea conflictos. Cuando nosotros no somos humildes, va a acarrear siempre confrontación. ¿Usted ha visto por qué los matrimonios en el día de hoy se separan tanto? ¿Por qué se separan tanto los matrimonios en el día de hoy? Porque el hombre quiere ser la autoridad, pero la mujer dice: no, ¿sabes qué? Ya no es así, en este tiempo ya no es así, eso era antes, ahora no, ahora somos ya iguales, ahora yo también soy la autoridad. Y entonces dejamos la enseñanza de Cristo
¿Qué es la humildad, hermanos? Y empezamos a meter nuestra arrogancia, empezamos a meter la soberbia, y por eso es que los matrimonios de ahora se destruyen, hermano, por esa soberbia, por esa altivez, por esa maldad que hay en el corazón, de no querer rebajarse, de no querer humillarse. Por eso es que estamos padeciendo nosotros todas estas cosas, aún dentro de los matrimonios, dentro de la iglesia. ¿Por qué se llegan a separar? No nos comprendimos, no pudimos comprender, y como no nos pudimos comprender es mejor separarnos. Pero ¿por qué no se pudieron comprender? ¿Por qué, hermanos? Y si fuéramos sinceros y dijéramos: porque soy muy arrogante, hermano, porque soy muy prepotente, porque soy muy altivo, por eso mi matrimonio se está yendo a la basura. Pero no, hermanos, somos felices siendo así nosotros. No nos interesa ser como Cristo, hermanos. Cristo le lavó los pies a sus discípulos, siempre los cuidó, les sirvió. Y vamos a ver, hermanos, una forma de no ser humilde, de buscar solamente el elogio y todo, pero menos la humildad. San Mateo capítulo 23. San Mateo capítulo 23 del versículo 1 al 12. Vamos a ver un tipo de vanagloria, un tipo de soberbia, hermanos, se podría decir. Dice así, hermanos: entonces habló Jesús a las gentes y a sus discípulos diciendo: sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, mas ni aun con su dedo las quieren mover. Antes todas sus obras hacen para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y ser llamado de los hombres Rabí, Rabí. Mas vosotros no queréis ser llamados Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y vuestro Padre, no llaméis a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Y Cristo, hermanos, parece que tenía algo con la soberbia, con todo eso, hermanos. Y Él se vive explicándoles, tratando de hacerlos hombres humildes. Y Él les hace saber y al final les dice: el que se ensalzare será humillado, y el que se humillare será ensalzado. Entonces, por ejemplo, hermanos, nos damos cuenta que aquellos fariseos no eran nada humildes, hermanos. No conocían la humildad. Cristo, por ejemplo, cuando hacía un milagro, le decía a quien hacía el milagro: no digan nada. No digan nada. Sino en cambio la gente solita, Él les decía: no les digan, y parecía que les dijera a Cristo: vayan y digan. Y vemos cómo estos tipos, hermanos fariseos, hacían todas buenas obras, buenas cosas, pero porque eran humildes,
o porque buscaban la aprobación de los hombres, porque buscaban quedar bien con los hombres. ¿Por qué hacían esas cosas? ¿Qué les importaba a ellos más? Quieren, dice Cristo, ellos quieren ser vistos por los hombres. Ese es su premio. En esta época, hermanos, eso era en el tiempo de los fariseos. En esta época, ¿cómo podemos ser como ese tipo de fariseos? ¿Cómo podemos perder la humildad? Por ejemplo, ustedes de los que les gusta subir todo allá en Facebook, a lo mejor usted hace un donativo y hasta póngale nombre y familia también, hermano, que se vea que estamos presentes. Cuando usted puede hacer su donativo y usted le puede poner anónimo, ¿verdad, hermanos? Que sí se puede. No es necesario que usted ponga su nombre y hasta la familia también, junto. Esas son partes de la arrogancia que tenemos, hermanos. Esa es parte de que a veces queremos quedar bien con los hombres. Yo amo a mi esposa, le regalo unas flores, tomo la foto y la subo, ¿verdad, hermanos? ¿Cuál es el motivo de hacer eso? ¿Para qué lo hago? ¿Para que me vean los hermanos? ¿Para que me vea la gente de afuera y digan, ah, qué buen marido es ese hermano? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer esas cosas? A veces podemos llegar hasta cometer el error, hermanos, estando aquí parados, de ponerme como ejemplo, y yo, y Dios, espérate, Dios, primero soy yo, luego tú, ya el último eres tú, ya el último voy a decir al final gracias a Dios, pero primero, espérame, soy yo. No, hermanos, eso es una arrogancia grande entre nosotros que se debe de quitar. Yo amo a mi esposa, yo se lo demuestro a mi esposa en mi casa. Yo no tengo por qué andarle exponiendo que todos la vean. Esos son los fariseos de ahora, hermanos. Hago algo, lo comento, súbanlo, que vean. No, hermanos, nosotros no estamos para eso. Y si usted hace algo, ¿quién lo debe de saber? ¿Las personas o nuestro Dios? ¿Quién va a dar el premio? Pero a veces nuestro ego, hermanos, no hay humildad en nosotros. Cuando nosotros empezamos a hacer todas esas cosas y a publicar, hermanos, se nos han levantado los pies un tanto así, hermanos, de alto. Y tengamos cuidado, hermanos, porque dice que Dios esas cosas no las ve bien. ¿O usted lo aprendió de Cristo eso, hermanos? ¿O lo aprendió de los apóstoles? No, ellos nos han enseñado otra cosa. Nosotros hemos desviado el camino, pero decimos, pero son buenas cosas, ¿por qué no publicarlas? ¿Pero para qué las quiere publicar? Bástese con que usted sepa que ya hizo el bien. Cállese, hermano. No lo ande, publique y publique, hermano. Dios le dará la recompensa. O si llega otro hermano y dice, ¿saben qué? Tal hermano, hermanos, miren, hizo esto. Ah, qué bueno. Dice que la boca del extraño te alabe, pero no tu propia boca, hermanos.
Aprendamos a ser así. Vamos a leer Filipenses, capítulo 2, hermanos. Otra enseñanza. Filipenses, capítulo 2, versos 3 y 8. Ya vamos a ir casi acabando, hermanos. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 8 dice así, hermanos: cumplid mi gozo, que sintáis lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también al de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anodadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice el apóstol Pablo, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. Un buen consejo de Pablo a la humildad, hermanos. Pero muchas veces no actuamos así, hermanos. Y puede pasar dentro de la iglesia. Si mi hermano encargado pudo hacer esto, a lo mejor el próximo que venga, no, yo voy a hacer más todavía. Tengo que sobresalir más que el que entró. Mesas directivas, todo. También, hermanos. No, yo voy a hacer más que el que... ¿Con qué propósito estamos haciendo esas cosas? ¿Es para ensalzar el nombre de Dios de verdad? ¿O es lo que decía el apóstol Pablo? ¿Por vanagloria? Para que los hombres vean, soy más inteligente, puedo hacer mejor las cosas, puedo hacer más cosas. Dice Pablo, no hagan nada de eso, no lo hagan de esa forma. En humildad, dice, estima a tu hermano mejor que tú. ¿Y a quién de nosotros, aquí presentes, hermanos, nos gusta decir, mi hermano es mejor que yo? Difícilmente, hermanos. Y muchas veces si lo decimos es de labios para afuera solamente, pero dentro de nuestro corazón, no, el hermano no es mejor que yo soy mejor que él. Nomás que tenga la oportunidad y se lo voy a demostrar que soy mejor que él. Dice Pablo, no. La humildad está en como Cristo era, hermanos. Él siendo el maestro, Él siendo un rey, Él siendo el Hijo de Dios, Él teniendo todo el poder, haciendo esos milagros y todo, aún así, Él pudo rebajarse hasta lo más bajo en condición de hombre, hermanos. Y se hizo siervo aún de sus discípulos. ¿Por qué yo no puedo ser siervo de mi hermano? ¿Por qué?
Y si llego a ser siervo de algún hermano, a lo mejor es solamente porque me cae bien. No es así como Cristo, hermano, quiere que seamos. Dice que Él, hermanos, el versículo 7 dice: sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte. ¿Dónde estuvo la humildad de Jesús? En la obediencia. En eso estuvo la humildad de Jesús. Cuando vemos que Jesús dijo: no, esto así no, Padre, ahora es así. Si la doctrina que yo traigo no es mía, es del que me envió, y todo lo que Él me dice, yo hago. Eso es humildad, hermanos. Sabernos sujetarnos a nuestro Dios. Cuando nosotros aprendamos a sujetarnos a nuestro Dios, dice que Dios entonces, sin que tú lo busques, sin que tú lo quieras, dice que Dios te va a ensalzar, todo a su tiempo, y todo lleva un trabajo. Pero nosotros decimos: no, espérate tantito, yo quiero primero ensalzarme, y si después me humillas, pues ni modo, pero yo quiero ensalzarme. Lamentablemente, hermanos, estamos viviendo una época de eso, llena de orgullo, llena de vanidad, llena de todo, menos de humildad. Por eso es la recomendación, hermano: si usted hace algo, no lo publique. Quédese con eso, hermanos. Si usted hace el bien, qué bueno. Es bueno hacer el bien, pero no para quedar bien con los hombres, no para publicarlo en las redes sociales. No, haga el bien y aprenda a ser humilde, hermano. Aprenda a que Dios dará el premio cuando Él crea necesario. A lo mejor nos vamos a morir y el Señor nos va a dejar sin premio, pero cuando Él nos resucite, ese va a ser nuestro grande galardón por haber podido ser como el Maestro. Nosotros, si dice un versículo, hermanos, decía el apóstol Pablo, que dice: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si decimos que Cristo vive en mí, entonces, ¿podríamos ser humildes o no podríamos ser, hermanos? Si Cristo verdaderamente habita en nosotros. Si, como Isaías decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, sus pensamientos están lejos. Nos puede pasar lo mismo, hermanos. Nosotros podemos ser humildes de boca, pero no de hechos. Y recordemos, Dios mira al soberbio. Todo lo que usa esa palabra, hermanos, de lejos. En una dice: Dios lo aborrece. Y a ninguno de nosotros nos gustaría ser aborrecidos por Dios, hermanos. Así que es mejor que veamos dónde estamos pisando, qué estamos haciendo, y caminemos como Cristo caminó, hermanos. San Mateo capítulo 11, hermanos. Vamos a ir ya acabando. San Mateo capítulo 11, vamos a leer el versículo 29 y 30. La última recomendación de Cristo también para nosotros. ¿Aprendemos, no aprendemos? Vamos a ver qué invitación nos hace el Hijo de Dios, el Todopoderoso, hermanos,
nuestro Salvador. Fíjense la hermosa invitación que nos hace y dice así, hermanos: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Por último, hermanos, Cristo nos dice: llevad mi yugo. Es una orden. Y aprended de mí, dice Cristo. No aprendas de los demás, no, aprende de mí, dice. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir eso, hermanos? Ser mansos y humildes de corazón. ¿Para qué? Dice: y hallaréis descanso para vuestras almas. Haga la prueba, hermano. Hágase humilde. Pruebe ser humilde de corazón. Y le voy a asegurar que esas palabras que dijo Jesús se van a cumplir. Usted va a hallar descanso en su alma. Pero de verdad, hermanos, pruebe la humildad, hágalo. Pidámosle a nuestro Dios que nos dé eso. Y vamos a ver cómo podemos llegar a la felicidad extrema, hermanos. Cómo ese gozo de veras va a existir en nosotros. Y de verdad, hermanos, le aseguro, sin temor a equivocarme, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios, que usted va a descansar. Yo voy a descansar cuando aprendamos a ser humildes como nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, que Dios los bendiga y paz a vosotros.